Buenos días, soy la doctora Marta Tejedor. Actualmente soy la jefa de servicio de aparato digestivo de la Infanta Elena y quería compartir con ustedes la charla sobre perspectiva de género en las enfermedades hepáticas que he tenido el placer de presentar en las jornadas de formación de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Bueno, si hacemos una búsqueda en Google de médicos famosos y miramos los resultados de las 4 primeras páginas web, encontramos lo siguiente. Desde el antiguo Egipto, donde aparece la primera mujer, pasando por la antigua Grecia, donde aparece Metrodora, pues ya empezamos a ver que hay muchos señores muy importantes que han ayudado a que la medicina avance a lo largo de todo este tiempo, hasta el siglo XIX, en el que aparece Elizabeth Blackwell, la primera mujer en estudiar medicina en Estados Unidos. A continuación, seguimos encontrando muchísimos señores muy importantes y no es hasta que llegamos al siglo XX donde aparecen dos mujeres más dignas de ser consideradas para la inclusión en esta lista. Una farmacóloga y Françoise Barré-Sinoussi, que ganó el premio Nobel por sus avances en el HIV. Históricamente la medicina se ha hecho por y para hombres. Las mujeres se han excluido por multitud de motivos de los ensayos clínicos, principalmente por los potenciales efectos teratogénicos que podían tener las medicinas estudiadas, y por lo tanto la investigación se ha realizado predominantemente en hombres y en animales macho. Incluso cuando se empezaron a incluir a las mujeres en los ensayos clínicos no se hacía un subanálisis por género. Se asumía que la fisiopatología y la fisiología en hombres y en mujeres iba a ser igual. Pero el hecho es que hombres y mujeres somos diferentes. El sexo biológico se traduce en diferencias genéticas y hormonales que van a influir en la patofisiología, las manifestaciones y la respuesta al tratamiento de diferentes enfermedades. Pero además hay una serie de constructos sociales asociados con el género que cada uno elige. Estos constructos sociales hacen que haya determinados comportamientos más frecuentemente adoptados por hombres o por mujeres. Afectan al estilo de vida, a los hábitos nutricionales, al ejercicio y a hábitos tóxicos como fumar o beber. Todas estas actitudes, todos estos comportamientos van a provocar efectos epigenéticos que van a modular la expresión del sexo biológico. Y no solo eso, sino que estos comportamientos también van a hacer que la percepción de enfermedad, la relación con el ámbito sanitario y la toma de decisiones sea diferente entre los distintos géneros. Y no solo eso, sino que los profesionales sanitarios pueden tener un sesgo que haga que no se ofrezcan las mismas soluciones terapéuticas en función del género. Esta situación de diferencia entre hombres y mujeres se vio por primera vez cuando hablábamos del infarto. Todos somos capaces de reconocer los síntomas típicos del infarto, un dolor opresivo en el centro del pecho que se irradia hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. Eso lo tenemos todos clarísimo, pero ese es el infarto en hombres. En las mujeres, aunque también predomina el dolor torácico como síntoma guía, con frecuencia se asocia con síntomas inespecíficos como el mareo, la fatiga o una molestia vaga en la boca del estómago, que con frecuencia incluso se ha achacado a ansiedad. ¿Y qué ocurre en la enfermedad hepática? Pues vamos a centrarnos en estos tres ámbitos: el pretrasplante, el trasplante y el posttrasplante. En cuanto al momento pretrasplante, vamos a revisar la influencia de las hormonas en el desarrollo de hepatopatía. Cualquier enfermedad que afecta al hígado va a provocar la muerte de los hepatocitos y la liberación de mediadores inflamatorios que van a activar a las células estrelladas y a las células de Kupffer, encargadas del depósito de matriz extracelular y por tanto la progresión de la fibrosis y el daño del DNA de los hepatocitos y por lo tanto el desarrollo de tumores hepáticos. Los estrógenos, como pueden ver en la diapositiva, inhiben la activación de las células estrelladas y de las células de Kupffer. Tienen una serie de efectos, inhiben la fibrogénesis,
como pueden ver aquí, al inhibir la activación de las células estrelladas se va a bloquear la fibrogénesis. También tienen efectos antioxidantes, protegen a las mitocondrias, evitan el envejecimiento celular y promueven la inmunidad. Pero activan la vía del TNF-alfa, que es la vía principalmente implicada en la toxicidad por alcohol. Por lo tanto, las mujeres jóvenes en edad fértil van a ser particularmente susceptibles a los efectos tóxicos del alcohol. En cuanto a la enfermedad hepática metabólica, es importante recordar que la distribución de la grasa corporal no va a ser la misma en las mujeres, donde la distribución es en forma de pera. Esa grasa se acumula sobre todo en la zona de las caderas, somos más culonas, mientras que los hombres esa grasa se distribuye a nivel abdominal, es lo que llamamos la distribución en manzana. Y esa grasa que se acumula a nivel abdominal provoca un microambiente inflamatorio en el hígado que va a favorecer la activación de estas células estrelladas y de Kupfer, esta activación de la interleuquina 6 y el TNF-alfa, favoreciendo la progresión de la fibrosis y el desarrollo de tumores hepáticos. Además, los andrógenos bloquean la producción de adiponectina, que tiene un efecto protector sobre el desarrollo de cáncer. Cuando aparece la menopausia, desaparece ese efecto protector de los estrógenos y las mujeres presentan una progresión de la enfermedad hepática equivalente a los hombres. La etiología de la enfermedad hepática también es diferente entre hombres y mujeres. En este estudio del Registro Español de Trasplante Hepático, que incluye más de 9.000 pacientes, vemos como el alcohol es la causa predominante de cirrosis en los hombres, mientras que en las mujeres predominan las enfermedades colestásicas y autoinmunes y el hígado graso. Dentro de la categoría de otros, no podemos olvidar que las mujeres son más susceptibles de padecer fallo hepático agudo y toxicidad por drogas. Las muertes por cirrosis en Europa también presentan una diferente distribución por sexo. El alcohol es la primera causa de muerte en ambos sexos, aunque predomina en los hombres, y como veíamos antes, el hígado graso predomina en las mujeres. Vamos a revisar rápidamente lo que ocurre en las distintas categorías, en las grandes categorías de enfermedades hepáticas. En las hepatitis virales, el efecto protector de la progresión de la fibrosis de los estrógenos hace que la hepatitis B cronifique menos en mujeres y que las mujeres presenten un mayor aclaramiento espontáneo de la hepatitis C. Esto, por supuesto, en la premenopausia. El embarazo y la transmisión vertical pueden ocurrir tanto en la hepatitis B como en la hepatitis C, aunque es más importante en la hepatitis B. Gracias al hecho de que ahora tenemos unos antivirales muy eficaces, esto ya no es demasiado problemático. En cuanto a la enfermedad hepática metabólica, es más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, y como hemos visto antes, la distribución de la grasa corporal hace que en los hombres la resistencia a la insulina sea mayor. El alcohol afecta más a los hombres en frecuencia, tienen una mayor incidencia de alcoholismo, aunque las mujeres son más susceptibles al efecto tóxico del alcohol. Esto se debe a lo que hemos visto antes, pero también a que somos más pequeñas, tenemos menos cantidad de agua corporal y una menor cantidad de alcohol deshidrogenasa en la pared gástrica. Esto hace que para la misma cantidad de alcohol ingerida, la cantidad de alcohol en sangre sea mayor en mujeres que en hombres. Las enfermedades autoinmunes, pues tenemos estas tres grandes representantes. La hepatitis autoinmune, que es más frecuente en mujeres, con una ratio de 4 mujeres por cada hombre. Las mujeres jóvenes tienden a presentar un curso más grave, mientras que los hombres tienen mejor pronóstico a largo plazo. La colangitis biliar primaria es claramente una enfermedad de mujeres, 10 mujeres afectadas por cada hombre afectado. Las mujeres debutan antes con más prurito y astenia, mientras que en los hombres es más frecuente la ictericia y el hepatocarcinoma. La colangitis esclerosante primaria, a diferencia de las dos anteriores, es más frecuente en hombres, quienes además tienen mayor riesgo de colangiocarcinoma.
Por lo que hemos explicado hasta ahora, no debería sorprender que los hombres presenten un mayor riesgo de tumores hepáticos malignos, hepatocarcinoma, colangiocarcinoma y el adenoma beta-catenina activado, que es el adenoma con mayor riesgo de transformación. Es un tumor benigno, pero el que mayor riesgo de transformación maligna tiene, el que tiene esta mutación. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el trasplante? Bueno, las mujeres están infrarrepresentadas en la lista de espera. Estos son los datos españoles. Si miramos a cohortes internacionales, vemos que el 40% de la lista de espera son mujeres y esa desigualdad se traslada también al acceso al trasplante. En este estudio exploraron qué ocurría con los pacientes que se excluían de lista por empeoramiento y lo que vieron es que hay más mujeres excluidas de lista que hombres, a pesar de que después de ser excluidas de lista sobreviven igual que los hombres, es decir, no parece que se excluyan por tener una enfermedad más avanzada que los hombres. Entonces, ¿por qué se están excluyendo estas mujeres? Cuando analizaron pues una serie de criterios que están aquí en la tabla, vieron, entre otras cosas, que en el índice de Karnofsky las mujeres tenían un mayor porcentaje de pacientes incapaces de cuidar de sí mismas frente a un mayor porcentaje de hombres que entraban en la categoría de actividad normal. Las mujeres también presentaban una mayor tasa de encefalopatía hepática. Es decir, parece que las mujeres se perciben como más frágiles y ese podría ser uno de los motivos de su mayor tasa de exclusión. Sin embargo, incluso ese pequeño porcentaje de mujeres frágiles que sí que se trasplantan tienen la misma supervivencia post-trasplante que los hombres, con lo cual esto es algo a lo que hay que darle una vuelta. En esta diapositiva hemos tabulado los datos del OPTN que están disponibles en la página web, los hemos sacado hace unos días. Como pueden ver, desde los años 80 el número de trasplantes en hombres ha sido mayor que en mujeres. Y llama la atención que desde que se introduce el MELD a primeros de los 2000, el número de trasplantes en hombres sigue aumentando, mientras que el número de trasplantes en mujeres se estanca. Esta diferencia, que era de un 9%, el ratio de trasplantes en mujeres era un 9% inferior a los hombres en la era pre-MELD, empeora y aumenta un 14% en la era post-MELD. Este otro estudio confirma lo mismo. Los pacientes en la era post-MELD, lo que vemos es que las mujeres se excluyen más de lista que los hombres, cosa que no ocurría en la era pre-MELD. Y en cuanto a cuántos pacientes reciben un trasplante, las mujeres están en desventaja en ambos periodos. Y las mujeres presentaron un 30% más de probabilidades de muerte en lista de espera en la era post-MELD. ¿Esto pasa también en España? Pues en el estudio del que hablábamos antes se ve que sí, que tenemos pacientes excluidas. Cuando miramos a los pacientes excluidos de lista de espera, vemos que las mujeres se excluyen con mayor frecuencia que los hombres y además tienen una menor probabilidad de recibir un trasplante. Estas diferencias se han acortado en años recientes. Si ven la diferencia entre la barra azul y la barra amarilla, es mucho mayor en las dos situaciones antes de 2011 comparado con después de 2011. Por si todavía no lo tenemos claro, las mujeres se trasplantan menos, salen más de lista que los hombres y se mueren más en lista que los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Las dos explicaciones tradicionales son que las mujeres tienen una menor estatura y una menor masa muscular. Ahora vamos a ver cómo se traducen estas características físicas en esa desigualdad en el acceso al trasplante. ¿Qué importancia tiene la menor estatura? Bueno, en este estudio distribuyeron a los pacientes en tres categorías por altura. Y como pueden ver aquí, los pacientes con menos de 1,65 m eran predominantemente mujeres comparado con los hombres que se distribuían en las otras dos categorías. Y en la gráfica de la derecha lo que evalúan es el riesgo de mortalidad en lista de espera. El cuadradito representa
los datos crudos. Las mujeres presentan una mayor mortalidad cuando miramos los datos crudos. Entonces los investigadores se plantean, ¿pero esto puede ser porque las mujeres tengan una enfermedad más grave, porque tengan un grupo sanguíneo diferente, por la edad o por la etiología de la cirrosis? Vamos a ver qué pasa entre hombres y mujeres que tengan las mismas características y ajustan para gravedad de la enfermedad hepática, etiología de la enfermedad hepática, grupo sanguíneo, edad, raza, etc. Y cuando miran hombres y mujeres que son iguales y comparables en todas esas características, y aquí tenemos el triangulito, ven que da igual, las mujeres siguen presentando una mayor mortalidad en lista. Hay algo que no está explicado del todo. ¿Qué es esto? Entonces se plantean, ¿y si ajustamos también por altura? Vamos a ver, si los hombres y las mujeres, que además de ser comparables en todo lo anterior, son comparables en altura, ¿qué pasa? ¿Quién se muere más un sexo que otro? Y ven que no, que aquí las diferencias desaparecen. Es decir, los hombres y las mujeres bajitos se mueren igual, entre ellos, o sea, tienen la misma mortalidad, y los hombres y las mujeres altos tienen la misma mortalidad. Parece que la altura sí que explica al menos parte de estas diferencias que estamos viendo. Y es curioso que comparado con la categoría de pacientes más altos, los pacientes más bajitos presentan una mortalidad un 24% más alta. Esto, bueno, pues claro, lo que ocurre es que en esta categoría la inmensa mayoría son mujeres. Y si miramos el size mismatch, pues ¿esto qué quiere decir? Que las mujeres sean más pequeñas quiere decir que su cavidad abdominal es más pequeña. No cabe cualquier órgano, no le podemos poner un hígado de un varón de 120 kilos a una mujer que pesa 50 kilos y mide 1,50 m porque no cabe. Entonces, quisieron analizar estas diferencias en cuanto a poder o no recibir un órgano en función de las características corporales de cada paciente. Este estudio incluye casi 65.000 pacientes de la lista de espera americana. De nuevo vemos cómo las mujeres están infrarrepresentadas y seleccionan a aquellos pacientes que alcanzan la primera posición, es decir, son los primeros para recibir un órgano. Un 16% de hombres y un 16% de mujeres, ¿vale? ¿De acuerdo? De momento bien. Pero, ¿qué pasa? Que los hombres que alcanzan esta primera posición lo hacen generalmente porque reciben puntos de excepción en el contexto de tener un hepatocarcinoma. Y con frecuencia el hepatocarcinoma aparece sobre enfermedades hepáticas menos avanzadas. Así que estas mujeres que alcanzan las primeras posiciones, que no tienen puntos de excepción, tienen enfermedad más grave, tienen un MEL más alto. ¿Y qué pasa cuando se les oferta un órgano a estos pacientes? Pues hay un 48% de varones en los que ese órgano se rechaza frente a un 52% de mujeres en los que ese órgano se rechaza. Esta diferencia es significativa. El órgano se rechaza con más frecuencia en mujeres por distintos motivos. Pero si nos vamos a mirar los pacientes en los que se rechaza por una cuestión de tamaño, vemos que en las mujeres ese es el motivo en el 16%, el 17% de los casos frente a un 5% de los hombres. Y esto es importante porque estas mujeres en las que se rechaza un órgano tienen una mayor mortalidad, probablemente relacionada con esa enfermedad hepática más grave. Cambiamos de tercio, vamos a hablar ahora de la función renal. ¿Qué tiene que ver la función renal con esto que estamos hablando del tamaño y de la masa muscular? Tiene que ver con la masa muscular. ¿Por qué? Pues vamos a verlo en esta diapositiva. Lo que comemos, los aminoácidos que llegan por la dieta, se modifican en el riñón y en el hígado y se genera la creatina, que se modifica en el músculo hasta producir creatinina. La creatinina es una sustancia que apenas se modifica cuando pasa por el riñón y el riñón la excreta, ¿vale? De tal manera que la usamos como un marcador subrogado de función renal. La creatinina está en la sangre y el riñón la filtra. Si el riñón filtra muy bien y funciona muy bien, los niveles de creatinina en sangre van a bajar. Si el riñón no filtra bien, no va a filtrar la creatinina y la creatinina en sangre va a subir. Por eso lo usamos como subrogado de función renal. Pero ¿qué pasa si tenemos una cirrosis? Ya tenemos el primer paso
alterado, vamos a producir menos creatina. ¿Y qué pasa si en el contexto de esa cirrosis avanzada tenemos además sarcopenia, menos masa muscular de la que corresponde? Pues que ya tenemos alterada la producción de creatinina a 2 niveles y vamos a estar produciendo menos creatinina. Si además somos mujeres y tenemos menos masa muscular porque somos más pequeñas, pues es que ya apaga y vámonos. La cantidad de creatinina que va a haber en la sangre está artificialmente baja, ¿vale? Entonces, partimos de unos niveles de creatinina muy bajos. Si el riñón no funciona, no los va a poder bajar más. Pero comparado con pacientes sanos, en los que el riñón sí que está filtrando y está bajando los niveles de creatinina, pues no vamos a ser capaces de detectar esa disfunción renal, porque los niveles basales de creatinina ya están muy bajos. Y esto hace que la creatinina coloque a las mujeres en una posición de desventaja. Otra manera de ver esto, bueno, pues aquí tenemos en el eje de las X tenemos la gravedad de la enfermedad hepática y en el eje de las Y's tenemos la creatinina en la gráfica de la izquierda y la estimación del filtrado glomerular, ¿vale? Esto sí es función renal, en la gráfica de la derecha. Como vemos, a medida que aumenta la creatinina, baja el filtrado, ¿vale? Esto lo acabamos de explicar. En la gráfica de la izquierda podemos observar cómo la creatinina, los valores de creatinina en las mujeres siempre están un poquito por debajo de los hombres. Pero esa diferencia es mucho más manifiesta cuando miramos el filtrado glomerular. La diferencia entre la rayita negra de la mitad de los rectángulos, esa diferencia entre hombres y mujeres es mayor. Vamos a coger, por ejemplo, la categoría de MEL de 31 a 35. Si miramos la creatinina, esta diferencia entre hombres y mujeres en esta categoría no sale significativa. Consideraríamos que esta función renal es equivalente. Pero si nos vamos a la gráfica del filtrado glomerular, aquí sí que se ven diferencias significativas y el filtrado en las mujeres es significativamente más bajo que en los hombres. Tenemos otro estudio que intenta ahondar en esto. En este estudio miden, no estiman, miden la función renal con un método muy complicado y que es una lata y por eso no lo usamos en práctica clínica habitual. Pero aquí tenemos la función real medida de los pacientes, ¿vale? Y lo que hacen es valorar los puntos derivados de la creatinina que se mide en sangre que van a recibir estos pacientes en función del sexo. Por ejemplo, para un filtrado de 50, en la gráfica roja, que son los puntos de MEL derivados de creatinina que recibe una mujer, pues recibe muy poquitos, frente a los que recibe el hombre en la raya negra continua, que son muchos más. Si nos vamos, por ejemplo, a un filtrado de 40, la raya discontinua, que es el MEL sodio, estos son los puntos derivados de creatinina y sodio que va a recibir una mujer y, como vemos, los que recibe un hombre son muchos más. ¿Qué soluciones tenemos para estos problemas? Pues ya les anticipo que no hay ninguna perfecta, pero estamos trabajando en ello. Una posibilidad es mejorar la oferta para mujeres pequeñas. Esto está, bueno, es interesante. Estos dos estudios que presentamos son muy interesantes. Lo que hicieron fue mirar qué ocurría con aquellos pacientes adultos que recibían como primera oferta un injerto pediátrico. Estos son niños, eran injertos de niños de más de 11 años que ya se habían ofrecido a toda la lista de espera pediátrica y cuando no quedaban más niños en lista de espera pediátrica se ofrecían a la población adulta. Y vieron que las mujeres aceptaban esos injertos con mayor frecuencia que los hombres, porque claro, tenemos el problema inverso, no se le puede poner un órgano demasiado pequeño a un varón muy grande, porque también se queda corto ese injerto. Con lo cual vieron que, bueno, entonces se plantearon, oye, ¿y qué pasa si cuando tenemos un injerto pediátrico que ya se ha ofrecido a todos los niños en lista, se ofrece a la población adulta, pero de manera preferencial a los adultos pequeños, a los adultos que miden menos de 1,66 m?
Y hicieron un modelado, que es el segundo estudio, y modelizaron qué ocurría con esto. Vieron que eso mejoraba el acceso de las mujeres al trasplante y reducía la brecha entre hombres y mujeres en un 40%, sin afectar a la mortalidad de hombres ni de niños en lista de espera. Así que, bueno, esto es una posibilidad muy interesante. Y luego tenemos las otras alternativas, que son, intentar mejorar los scores que usamos para ordenar a los pacientes en lista, para priorizar a los pacientes en lista de espera. Los americanos han desarrollado recientemente el MEL 3.0, que han empezado a usar a nivel nacional recientemente, y las ventajas que, bueno, las principales ventajas que parece que corrige la desventaja que han presentado las mujeres en el acceso al trasplante hasta ahora. Incluye dos variables nuevas, esto es lo más importante, incluye el sexo y la albúmina, además de que actualiza los coeficientes de las variables que usábamos siempre, creatinina, INR, bilirrubina y sodio. Y la manera en la que está construido es interesante porque tiene en cuenta la evolución de la enfermedad. Para valores bajos de MEL, la hiponatremia tiene mayor importancia. A medida que la enfermedad progresa, va ganando relevancia la hipoalbuminemia y el sexo femenino, mientras que para las enfermedades más avanzadas lo que gana peso es la creatinina. Como principal problema, desde mi punto de vista, es que no corrige la causa subyacente de la desigualdad, que es la función renal. Sigue usando la creatinina como variable. A pesar de todo, mejora la predicción de la mortalidad en lista para la población general. En esta figura tenemos marcados en rojo los pacientes que se reclasifican al alza, es decir, pacientes que ganan puntos cuando en lugar de usar el MEL sodio pasamos a usar el MEL 3.0. Lo que hacen en este estudio es mirar de los pacientes que se habían muerto en lista de espera, cuántos de esos pacientes podrían haber sido reclasificados al alza, cuántos de esos pacientes habrían ganado prioridad usando MEL 3.0 en lugar de MEL sodio. Esto es relevante porque si ganas puntos de prioridad, quiere decir que tienes más probabilidades de recibir un trasplante y por lo tanto potencialmente son vidas que se podrían haber salvado. Entonces vemos que un 15% de las mujeres habrían ganado prioridad frente a un 4% de los hombres. Esto lo estudiamos en un estudio conjunto de Valencia y Toronto y quisimos ver si el MEL 3.0 funcionaba en listas de espera fuera de Estados Unidos, que es donde se ha desarrollado. Lo que encontramos, que es la línea gris clarito que está aquí, es que el MEL 3.0 fue el mejor predictor de mortalidad a 90 días. Era el que tenía la mayor área bajo la curva. Y fue el mejor predictor de mortalidad en mujeres sin dejar en desventaja a los hombres. Hay otro modelo que han desarrollado el grupo del doctor Rodríguez Perálvarez en Córdoba, que se llama el modelo GEMA. Este modelo es interesante porque sí sustituye la creatinina que se usaba en el MEL tradicional por una estimación de la función renal que se ha desarrollado específicamente para pacientes cirróticos. Incluso los métodos que estimaban función renal que hemos comentado en estudios previos no son completamente extrapolables a la cirrosis, se habían desarrollado en población no cirrótica y como hemos visto los pacientes con cirrosis tienen unas particularidades que hacen que no sea todo equiparable. Bueno, pues el grupo del doctor Rodríguez Perálvarez sí que ha desarrollado junto con compañeros de Reino Unido una estimación del filtrado glomerular específico para la población cirrótica, que está aquí. En la fórmula se incluye la presencia de ascitis, el sexo y la edad, además de otros parámetros relevantes de función hepática y renal. Y esta estimación del filtrado glomerular sustituye a la creatinina en la fórmula del MEL. Esto además actualiza los coeficientes
y se ha derivado y validado fuera de Estados Unidos. Todos los demás scores que tenemos se desarrollan en Norteamérica, vamos, en Estados Unidos. Este en concreto se ha desarrollado en España, Reino Unido y Australia y ofrece la mayor ventaja en discriminación desde el MEL. Permite que una mayor proporción de mujeres se priorice en comparación con el MEL y además son las mujeres que tienen mayor riesgo de mortalidad en lista. O sea, no prioriza a todas las mujeres por igual, sino que es capaz de discriminar a aquellas mujeres que tienen mayor riesgo y ellas son las más beneficiadas de este score. Como desventaja, pues incluye una variable subjetiva, que es la ascitis. El G+sodio fue el mejor predictor de mortalidad en todas las cohortes estudiadas y en particular en el subgrupo de mujeres en comparación con la población general. G+sodio cambió la puntuación, mejoró la puntuación en el 32% de los pacientes estudiados y el 13% de los pacientes se habría priorizado de forma diferente utilizando G+sodio en lugar de melsodio. ¿Qué ocurre en el postrasplante? Bueno, este es otro estudio español de la doctora Serrano de Zaragoza, en el que se ve cómo las mujeres en el primer año postrasplante presentan una supervivencia discretamente inferior a la de los hombres. Esto se debe principalmente a la reinfección por virus C. Pero la cohorte termina en 2016. El Plan Nacional de Eliminación de Virus C empezó en 2015. Los nuevos antivirales son muy potentes y este problema probablemente esté desapareciendo, si no ha desaparecido completamente. Y si volviéramos a hacer el corte ahora, veríamos probablemente resultados distintos. La supervivencia se iguala a los 5 años y a los 10 años las mujeres presentan una mejor supervivencia que los hombres, principalmente debido al desarrollo de diferentes malignidades en los hombres. Y esto nos lleva de nuevo a lo que hablábamos al principio. Una posible explicación es que históricamente los hombres tenían, era socialmente aceptado que los hombres tuvieran hábitos tóxicos como el alcoholismo o el tabaquismo, que puede estar influyendo en este resultado. Los datos de los americanos del OPTN, también sacados recientemente, demuestran de nuevo supervivencias equivalentes en hombres y en mujeres en el postrasplante a 1, 3 y 5 años. Y esto también lo exploramos en dos poblaciones muy diferentes, Toronto y Valencia. Los pacientes españoles se trasplantan muy rápido, se trasplantan en menos de 6 meses, mientras que la lista de espera en Canadá es más larga y estos pacientes de Canadá están más graves. Pero esto no repercute en una diferente supervivencia post-trasplante. Los hombres y las mujeres van igual de bien post-trasplante. Y vamos a abrir un melón. ¿Qué pasa con la población transgénero? Pues nadie lo sabe, no hay prácticamente nada publicado. La cuestión que se plantea es qué pasa con las mujeres, cómo definimos el sexo en realidad, ¿no? Si el sexo es una variable, cómo lo definimos en la población transgénero, especialmente relevante en aquellos pacientes que están recibiendo terapia hormonal de afirmación de género, que es relevante o puede modificar la masa corporal y por ende la creatinina. De momento lo que ha hecho UNOS es añadir un campo que permite introducir el sexo con la finalidad de calcular el MELD en la población adulta y permitir que las mujeres trans reciban puntos extra que no las dejen en desventaja frente a los hombres. Esto es todo muy reciente, esto es algo que tendremos que ir monitorizando, tendremos que ver qué pasa con las mujeres cis. Si eres una mujer cis muy pequeñita, ¿cómo vas a competir? ¿Cómo vas a comparar con una mujer trans? Todo esto creo que es algo que acaba de empezar, que tendremos que ir monitorizando y vigilando. Y claramente tendremos que incluir a estas poblaciones en los estudios y tenerlo en cuenta para evitar incurrir en nuevas inequidades de un sentido o de otro. Así que, en resumen,
Hay diferencias entre hombres y mujeres, biológicas, conductuales y epigenéticas. Las mujeres están infrarrepresentadas en la lista y además presentan un mayor riesgo de exclusión y de no recibir un trasplante. Todo esto tiene una serie de motivos, principalmente que las mujeres son más pequeñas y por lo tanto hay mayor riesgo de que pueda haber un size mismatch. También tienen menor masa muscular, lo que afecta a la estimación de la función renal, y hay una mayor percepción de fragilidad. Se están proponiendo soluciones como, por ejemplo, el desarrollo de MER 3.0 o de GEMA. Es importante recordar que el pronóstico es similar al de los hombres después del trasplante y tenemos que seguir investigando los orígenes de estas desigualdades para poderlos corregir y caminar hacia una sociedad más justa. No quisiera terminar la charla sin hablar de esta iniciativa maravillosa de FENED, de Sendas. Es un grupo de trabajo de mujeres donde encuentran un espacio seguro para compartir sus experiencias y sus necesidades, que son diferentes de las de los hombres. Y bueno, es importante que todos los pacientes, todos los colectivos tengan un espacio donde puedan hablar y puedan expresar esas necesidades que van a ser diferentes y que toda la sociedad podamos escucharlo y saber que existen iniciativas de este estilo. Así que nada más, muchas gracias por su atención. Si les ha gustado, nos pueden seguir en redes. Un saludo.